En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel. Bueno, en estos días han aparecido muchísimos titulares informando de cientos de niños del sector de escuelas públicas que no han podido ingresar a las aulas debido a la situación en que se encuentran sus escuelas en sus respectivos sectores. Sabemos que la situación de las escuelas nunca ha sido buena, infraestructura, butacas y todos los utensilios que ellas necesitan para que los niños puedan ir a acudir a recibir una educación de calidad en el sector público. Ahora, quise traer este tema porque tristemente desde el 2012 hasta el 2019, contratistas que participaron en los grandes concursos de educación para la construcción y reparación de escuelas que se empezó en el año 2012, recibieron 452 millones de pesos de avances en estas obras escolares. 452 millones de pesos. ¿En cuántas escuelas? En más de 20 y pico de escuelas que no se construyeron, que no tenían terreno, que no llegaron ni siquiera a tener una zapata y que no se sabe dónde están esos 452 millones de pesos que se invirtieron en estos planteles escolares, que no vemos ni la sombra, ni siquiera un espacio, una enramada donde los niños de esos sectores puedan ir a acudir a recibir clases. Y se está viendo a largo plazo, o sea, ahora en el 2021, esa situación que hemos vivido desde hace más o menos 10 años. En las escuelas sin terreno, señores, son 15 y las escuelas con avance en planteles, o sea, que se le dio dinero y si acaso se tiró una o dos paredes, son 28. 28, 5 en Santiago, 2 en La Vega, 1 en Bonao, 1 en Yamasá, 1 en Higüey, 3 en Santo Domingo Norte, 1 en el Distrito Nacional y 1 en Los Alcarrizos. Son las 15 que no tienen terreno y que todavía se están en espera, a pesar de haber recibido avances millonarios. Para colmo, también hay 22 estancias infantiles para las cuales se entregó 194 millones de pesos. De 34 que no se iniciaron ni siquiera, o sea, para colmo, se contrataron 34, 22 estancias infantiles, se entregaron 194 millones de pesos y las demás ni siquiera se entregó, o sea, la pared. La primera pared, que esa es otra situación. Cientos de madres que están esperando llevar a sus hijos a esas estancias infantiles porque tienen que ir a trabajar. Y son los lugares que nos habilita el Estado para que nosotros, con un costo mínimo o sin costo, podamos tener a los niños de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Porque tenemos que ir a trabajar. Madres que trabajan en casa de familia, madres que trabajan en bancas, madres que trabajan en donde sea, en el sector público donde puedan para llevarle comida a sus hijos que no tienen dónde dejarlos. Yo no me voy a poner a calcular cuánto sería 194 millones para los 452 entre las escuelas y las estancias infantiles que se invirtieron, porque es mucho dinero que no hemos visto en el primer blog en su mayoría. Entonces, mientras esto ocurre, hay niños que no tienen a dónde acudir a recibir su docencia, que ahora mismo estamos peor por el tema de la pandemia, porque obviamente si la educación era terrible, era mala, bueno, era baja, no vamos a decir mala, pero no era la mejor, imagínense ahora. Entonces, niños que no pueden ir a las escuelas, madres que no tienen dónde dejar a sus niños, que no pueden entrar a las escuelas, porque es a partir de los 5 años en el sector público, madres que no tienen dónde pagar un cuido, y este sector es el que le habilita un espacio para dejar a sus niños protegidos, donde si acaso le pueden enseñar un poquito de educación temprana, porque hay algunas personas preparadas que están aquí en estas estancias infantiles, pero no tienen espacios. 452 millones de pesos que no sabemos quiénes lo tienen, 193 millones de pesos que no sabemos quiénes lo tienen y qué hicieron con ellos. O sea, hemos visto tantos programas de desarrollo de infraestructuras, tanto de salud como de educación, a partir del año 2010-2012, que no sabemos qué pasó con ellos, que los porcentajes de hasta un 10, 20, 30% de esas estructuras no se ven y esas inversiones se hicieron, ese dinero se avanzó, pero nadie le dio seguimiento. Bueno, yo digo que nadie le dio seguimiento para pensar bien, porque puede ser que haya ocurrido otra cosa y haya sido que se haya repartido el dinero o el botín
y aunque tenían en papel lo que se iba a hacer, no se llegó a hacer. Pero pensemos mejor, pensemos que nadie le dio seguimiento o que no se llegaron a poner de acuerdo, que las negociaciones no se hicieron como se debía y que por eso hemos llegado a esta situación. Mientras tanto, ¿quiénes más sufren? Los empobrecidos del país, los que no tienen dinero para pagar un colegio, ya sea de 5,000, 2,000, 3,000 pesos, que son los más económicos, o que menos van a tener dinero para pagar 10,000 pesos. Mientras sus niños que viven en los Alcarrizos tienen que ir a otro lugar, a otro sector, para recibir una docencia, también poniéndose en peligro cuando pudo haber habido un terreno donde pudo haberse construido una escuela, donde habían los recursos económicos y no se hicieron. Personas, digamos, una madre que iba en Pantoja y que trabaja en Gascue, que podía dejar a su niño en Pantoja en una estancia infantil, pero no tiene la estancia infantil y tiene que llevar a su niño a otro lugar para que lo reciban, gastando dinero o llevándoselo ella, donde tampoco lo puede tener. Entonces, todas esas inversiones hay que hacer un levantamiento. El Ministerio de Educación dijo que iba a hacer un informe, pero a la hora de solicitárselo, lo que hicieron fue que comenzaron a coger papel y papel y papel y hicieron un informe que ni siquiera tiene orden y se le tuvo que hacer un orden fuera del ministerio, pero hay que prestarle atención a dónde se fueron esos cientos de millones de pesos en el sector educativo que no se sabe quién los tiene. Por favor, prestémosle atención a esas cosas. Fernando, vamos a ver. Distrito Informativo.